esta oportunidad vamos a tejer un vestidito a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. En el día de hoy vamos a realizar este vestidito para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Hace un montón de tiempo que no estaba publicando prendas de verano para bebé, así que hicimos este vestidito. Aquí ya empezó o está empezando a hacer más calor, entonces viene ideal para estas épocas. El vestidito es muy fácil de hacer y también lleva poco tiempo por el punto fantasía que utilizamos, que es un punto que hace que el tejido crezca muy rápido. Ahora voy a explicar en forma breve cómo tejí el vestidito. Empezamos por acá, por el cuello, haciendo un canesú redondo. Van a ver que en el canesú intercalamos filas de varetas y filas de punto red. Una vez que terminamos de hacer el canesú, después hicimos división de partes, separamos lo que serían las mangas de lo que sería el cuerpo. Después continuamos tejiendo el cuerpo, incorporamos el punto fantasía y van a ver que este punto fantasía es fácil de tejer y también que, como les dije, se teje rápido porque hace que el tejido aumente muy rápido. Y también van a ver que es un punto muy amplio. Y esto no ocurre porque nosotros estemos haciendo aumento en estas filas o por acá, sino directamente al hacer la primera fila van a ver que ya empieza solo a crecer el vestido sin necesidad de hacer alguna reforma al punto. Y por último hicimos la puntilla del vestido. Y de esta forma sencilla tejimos este vestidito. Voy a hablar un poco del material que utilicé para tejer. Ya en videos anteriores había utilizado este material y me preguntaban dónde se consigue. Aquí en Argentina lo podemos conseguir en cualquier lanera, se pide como algodón con seda o hilo de algodón con seda y lo encuentran fácilmente. Y yo lo tejo este material con una aguja de 3 milímetros porque a veces tiendo a tejer muy flojo, pero si ustedes tejen muy ajustadito, entonces 3,5 o 4. Y en otros países también lo pueden buscar así, y si no lo encuentran así, pueden pedir cualquier material que sea para tejer para una prenda de verano y para utilizar con esas agujas, así que yo creo que lo van a conseguir fácilmente. También van a ver que este hilo, para que tengan referencia, generalmente yo uso la lana del bebé. Van a ver, acá les voy a comparar, van a ver que es más gruesita, no es mucho, pero es un poco más gruesa. Así que acá les muestro, así que ustedes pueden ya tener una idea de qué tipo de hilo es, si es más grueso, de grosor, que es lo más importante para tejer. Van a ver que es un poquito más grueso que el hilo bebé, por eso uso una aguja de 3 milímetros. Así que bueno, de esta forma yo creo que van a poder conseguir este material o algo parecido. Bueno, ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 120 gramos de hilo de algodón con seda, aguja crochet de 3,5 milímetros, un botón, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar tejiendo el canesú. Para ello vamos a hacer 72 cadenas. Una vez que tengamos las 72 cadenas, vamos a empezar con la primera fila en punto vareta. Y aquí, antes de comenzar, van a ver que yo la primera vareta la voy a tejer sobre la cuarta cadena del comienzo de la fila. Estas 3 cadenitas del comienzo me van a funcionar como si fueran un ojal para poder después prender el botón. Bueno, entonces vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena empiezo a hacer la primera vareta.
Y ahora continuamos tejiendo todo en punto vareta hasta llegar al final. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo todo en vareta hasta llegar al final. Y acá vamos a hacer la aclaración en cuanto al ojal. Acuérdense que yo tejí en la cuarta cadena y esto me sirve como ojal. Si el botón es más grande, entonces en vez de tejer 72 cadenas, tejan 73 cadenas y siempre acuérdense que si hacen 73 cadenas, estamos agregando una cadena más, entonces empiezan a tejer a partir de la cadena número 5. En total, si ustedes terminan la fila, les tiene que quedar un total de 69 varetas, contando las varetas sin contar las cadenas, acuérdense. Entonces en la primera fila me tendrían que quedar 69 varetas. Bueno, de esta forma ahora continuamos tejiendo la fila hasta llegar al final. Llegué al final de la fila 1, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 2, que lo vamos a hacer en el punto red, y también en esta fila vamos a hacer aumentos. El punto red, acuérdense que es vareta, cadena y se teje de esa forma el punto. Ahora, también les voy a mostrar cómo hacer la fila y cómo hacer los aumentos. Vamos a empezar primero haciendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Las 3 primeras cadenas van a simbolizar que son una vareta. Ahora, vamos a hacer una vareta, una cadena, vamos a dejar este espacio sin tejer y en el siguiente voy a tejer una vareta, una cadena. Y ahora voy a hacer la secuencia de la fila donde vamos a incorporar los aumentos. Empezamos entonces con la secuencia. Vamos a contar 1 y en la segunda vareta de la fila anterior voy a tejer una vareta, una cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar otra vareta. Y tejo una cadena. De esta forma hicimos un aumento. Esto, tejer la vareta, la vareta y la cadena en un punto va a significar un aumento. Ahora, vamos a tejer nuevamente una vareta, una cadena. Tejo un espacio y en el siguiente vuelvo a tejer vareta, cadena. Bueno, esta va a ser la secuencia que vamos a repetir por toda la fila, que va a comenzar acá, con la vareta, la cadena y la vareta en el mismo punto, después la cadena, la vareta y la cadena. Vamos a hacer otras secuencias, entonces dejamos un espacio y en el siguiente vamos a tejer el aumento que sería vareta, cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar, una cadena y ahora tejemos en la segunda vareta que sigue nuevamente una vareta y una cadena. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente, dejamos un espacio y en el siguiente tejemos un aumento que sería una vareta, una cadena, nuevamente en el espacio que sigue tejemos una vareta y una cadena. Ahora dejamos un espacio libre y en el siguiente volvemos a tejer una vareta, una cadena. Hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Vamos a tejer en la primera, en la segunda que viene un aumento. Es decir que tejo una vareta, una cadena, nuevamente una vareta y una cadena. Ahora dejo un espacio y en el siguiente vuelvo a tejer una vareta y una cadena. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia. Acuérdense que en el punto red para mí el aumento está realizado por una vareta, una cadena, una vareta y una cadena. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo esta secuencia hasta llegar al final o hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia completa y en la fila anterior me van a quedar 2 varetas y ahora para terminar la fila van a ver que yo voy a tejer una vareta sobre la segunda vareta. Voy a contar 1 y en esta vareta, la segunda, voy a tejer la última vareta de la fila. Ahora, acuérdense que estas 3 cadenitas que teníamos acá en la fila anterior me servían como ojal y no eran un punto. Entonces, acuérdense que no tejemos sobre las cadenas, sino sobre esta última vareta. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila número 3 y en la fila 3 vamos a tejer todo en punto vareta. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y estas 3 cadenas acuérdense que simbolizan una vareta. Ahora, por cada punto de la fila anterior voy a tejer una vareta.
Es decir, que por la cadena tejo una vareta, sobre la vareta tejo una vareta, sobre la cadena tejo una vareta, sobre la vareta tejo una vareta, y así vamos a ir tejiendo por todos los puntos de la fila anterior. Entonces, empezamos acá sobre la primera cadena. Tejemos vareta, ahora sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta, sobre la cadena, sobre la vareta, y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 3, ahora les voy a mostrar cómo terminamos la fila. Van a ver que lo último que tejí es una vareta sobre la última vareta de la fila anterior. Y esto que tenemos aquí eran las 4 cadenas del comienzo de la fila 2. Ahora, para terminar vamos a tejer 2 varetas. La primera la voy a hacer acá en este espacio. Y la segunda vareta la vamos a hacer sobre la tercera cadena. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena introduzco la aguja y tejemos la última vareta de esta fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer nuevamente otra fila de puntos red, y aquí también vamos a hacer aumentos. Les voy a mostrar un poquito la fila 2 para que ustedes vean que nosotros la secuencia era un aumento, una vareta. En este caso acuérdense que en la fila de puntos red todas las varetas están separadas por cadenas, pero para entender mejor también aquí, como les estoy explicando, y también cuando hagamos el patrón escrito para otros talles, acuérdense que en el punto red yo voy a hablar de varetas, pero siempre entendiéndose que estas varetas están separadas por cadenas. Bueno, entonces la secuencia acá era vareta, mejor dicho, un aumento y una vareta. En cambio, en esta fila va a ser un aumento, 3 varetas, un aumento, 3 varetas. Bueno, vamos a empezar entonces primero con el comienzo. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora vamos a tejer en la primera que sigue, sino en la segunda vamos a tejer vareta, cadena y nuevamente vuelvo a tejer otra vareta, cadena. Dejamos un espacio y en el siguiente tejemos una vareta y una cadena. Aquí también les aclaro que siempre dejamos un espacio sin tejer, siempre 1 segundo, 1 segundo, y así vamos tejiendo. Bueno, ahora vamos a empezar con la secuencia. Empezamos con el aumento. Dejo un espacio y en el siguiente tejemos el aumento, que sería una vareta, una cadena y otra vareta en el mismo lugar. Y ahora tejemos una cadena. Ahora vamos a tejer 3 varetas separadas por cadenas. Empiezo, dejo 1 y en el siguiente tejemos vareta, cadena. Nuevamente dejo un espacio y en el siguiente volvemos a tejer vareta, cadena. Dejo un espacio y en el siguiente volvemos a tejer vareta, cadena. Hasta aquí hicimos una secuencia, van a ver que son un aumento y 3 varetas separadas por cadenas. Volvemos a repetir. Dejamos un espacio sin tejer y en el siguiente tejemos vareta, cadena y nuevamente en el mismo lugar vuelvo a tejer otra vareta. Y ahora una cadena. Hicimos el aumento. Ahora vamos a tejer las varetas. Dejo un espacio y en el siguiente tejemos vareta, cadena, nuevamente un espacio y en el siguiente tejemos vareta, cadena, dejo un espacio y en el siguiente volvemos a tejer otra vareta y una cadena. De esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Acuérdense, dejamos un espacio y en el siguiente tejemos el aumento. Tejo una vareta, una cadena y vuelvo a tejer en el mismo lugar otra vareta. Ahora una cadena. Dejo un espacio, tejo vareta, cadena, nuevamente. Dejo un espacio y tejo vareta, cadena y nuevamente dejo un espacio y tejo en el siguiente vareta, cadena. De esta forma hicimos otra secuencia. Recuerden, un aumento, 3 varetas. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila 4. Van a ver que lo último que tejí es el aumento y 2 varetas separadas por cadenas. Ahora, para terminar la fila vamos a tejer una vareta. En este caso van a ver que en la fila anterior yo tengo una vareta y las 3 cadenas.
Ahora, la vareta, esta última que voy a tejer, la voy a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Entonces cuento 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer la última vareta. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 4. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 5, que también se teje tal cual tejimos la fila 3. Es decir, que vamos a tejer todo en vareta. Empezamos haciendo 3 cadenas y ahora tejemos la primera vareta, que lo hacemos sobre la primera cadena de la fila anterior. Acuérdense que se teje sobre todos los puntos de la fila anterior. Entonces vareta sobre vareta, vareta sobre cadena, vareta sobre vareta, la vareta sobre la cadena, vareta sobre vareta, y de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 5, ahora les voy a mostrar cómo vamos a terminar. Se termina de la misma forma que terminábamos la fila número 3. Van a ver que me quedaron 4 cadenas. Ahora, dentro de las 4 cadenas voy a tejer una vareta y voy a tejer la última vareta sobre la tercera cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena tejo la última vareta. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar en círculo, es decir que yo terminando la fila 5 ahora lo que voy a hacer es unir esta parte con esta parte. Entonces vamos a tejer un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena hacemos un punto deslizado. Y de esta forma van a ver que ya vamos a empezar a trabajar en redondo. Bueno, en la fila número 5 vamos a tener un total de 125 varetas. Bueno, antes de comenzar lo que vamos a hacer es probar. Vamos a probar que esto pase por la cabeza del bebé. Si pasa, entonces continuamos. Si no, unimos en otra fila como sería la fila número 7. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer la fila número 6 y lo vamos a tejer en punto red. También vamos a hacer aumentos. Comenzamos haciendo primero 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahora hacemos la secuencia de vareta cadena. Dejamos un espacio y en el siguiente tejemos una vareta, una cadena. Nuevamente dejamos un espacio y en la siguiente tejemos una vareta, una cadena. Ahora vamos a comenzar con la secuencia que va a ser un aumento, 4 varetas. Acuérdense que son siempre varetas separadas por cadenas. Entonces dejamos un espacio y en la siguiente vamos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y una cadena. Hicimos el aumento, ahora trabajamos 4 varetas. Dejamos un espacio y en el siguiente tejemos vareta, cadena. Nuevamente dejamos un espacio y en la siguiente tejemos vareta, cadena. Nuevamente dejamos espacio y en la siguiente tejemos una vareta, una cadena y nuevamente dejamos un espacio y en la siguiente tejemos una vareta, una cadena. Hicimos hasta aquí una secuencia. Acuérdense, un aumento, 4 varetas. Volvemos a repetir. Dejamos un espacio y en la siguiente trabajamos el aumento. Vareta, cadena, nuevamente otra vareta en el mismo lugar y cadena. Ahora tejemos 4 varetas. Dejo un espacio y en la siguiente tejemos vareta, cadena. Dejamos espacio, en el siguiente tejemos vareta, cadena. Nuevamente dejamos un espacio y en el siguiente tejemos vareta, cadena. Nuevamente dejamos espacio y en la siguiente tejemos vareta, cadena. Hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Trabajamos un aumento, dejo un espacio y tejo una vareta, una cadena, otra vareta en el mismo lugar y una cadena. Ahora hacemos las 4 varetas. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y vareta, cadena. Hicimos otra secuencia. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible.
Estamos llegando al final de la fila 6, van a ver que hice la última secuencia completa, un aumento y 4 varetas. Y la última vareta de esta secuencia cae sobre la última vareta de la fila anterior. Bueno, ahora vamos a cerrar la fila. Acuérdense que lo último que tejí es una vareta, una cadena y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Cuento 1, 2 y en la tercera cadena hacemos un punto deslizado. De esta forma terminamos de hacer la fila 6 y ahora vamos a tejer la fila número 7 que se teje todo en punto vareta. Vamos a hacer 3 cadenas y comenzamos tejiendo la primera vareta sobre la primera cadena que sigue. Y ahora esta fila se teje tal cual tejimos la fila 5, es decir, no hay inconveniente. Entonces tejemos todo vareta sobre todos los puntos de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 7. Ahora, para terminar la fila, vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la tercera cadena de comienzo de la fila. 1, 2 y en la tercera cadena hacemos un punto deslizado. De esta forma terminamos de tejer la fila 7 y en la fila 7 vamos a tener 150 varetas contando las 3 cadenas como si fueran una vareta. Ahora vamos a realizar la fila 8 que va a ser una fila de división de partes. Vamos a separar lo que es del cuerpo de las mangas. Van a ver que acá yo tengo ya puestas las marquitas y este que va a ser la unión de filas va a ser el centro de la espalda. Bueno, vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a contar para la mitad de la espalda, voy a contar 22 varetas. Entonces, comenzando a partir de las 3 cadenas empezamos a contar 22 puntos. Yo voy a contar de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 22. Sobre la vareta número 22 voy a poner una marca. Esto va a ser la primera espalda o la mitad de una espalda. Ahora vamos a contar los puntos para la manga. Para la manga vamos a contar 32 varetas. En este caso empezamos a contar a partir de la vareta que sigue a la marca. Van a ver que esta es la vareta de la marca. En la siguiente empezamos a contar. Entonces voy a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 y 32 varetas. En este caso conté las 32 varetas y la marca no la pongo sobre la vareta 32 sino sobre la vareta que sigue. Bueno, estas son entonces las varetas que corresponden a la manga. Ahora vamos a contar las varetas que corresponden a la delantera. Para ello vamos a contar 43 varetas que yo voy a empezar contando desde la vareta donde puse la marca, es decir, desde acá. Entonces contamos 43 varetas. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 y 43 varetas. En este caso voy a poner la marca sobre la vareta número 43, acá. Ahora, vamos a contar de nuevo las varetas para la segunda manga, también vamos a dejar 32 varetas. En este caso acuérdense que empezamos a contar no desde la vareta con marca, sino de la vareta siguiente. Entonces, contamos 32. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 y 32 varetas. Y ponemos la marca en la vareta que sigue, no sobre la vareta 32, sino sobre la que sigue. Y ahora, si contamos desde acá hasta el inicio de la fila, vamos a tener en total 21 varetas.
Entonces, contamos para corroborar que tengamos 21 varetas. Contamos siempre a partir, en este caso, a partir de la marca. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 varetas. Van a ver que acá tenemos las 3 cadenas del comienzo de la fila. Bueno, de esta forma tenemos que separar el canesú. Voy a volver a repetir una vez más las cantidades. Acuérdense, primera espalda, 22 varetas. Manga, 32 varetas. Delantera, 43 varetas. Manga, 32 varetas. Y la segunda espalda, 21 varetas. Bueno, ahora vamos a empezar entonces la fila de división. Vamos a empezar haciendo una fila de varetas. Vamos a tejer al comienzo 3 cadenas para levantar la labor, que también van a contar como si fueran una vareta. Y ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Van a ver que la primera vareta la tejo sobre la primera vareta que sigue, que es esta. Y ahora seguimos tejiendo varetas. Aquí sobre la primera espalda vamos a hacer en el centro un aumento. Vamos a tratar de llegar hasta el centro y vamos a tejer un aumento. Bueno, aquí voy a hacer el aumento, es decir, que voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Y ahora seguimos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior hasta llegar al lugar de la marca. Bueno, estamos llegando, van a ver, al lugar de la marca. Y la última vareta la vamos a tejer justo donde está la marca. Voy a sacar para ello la marca para poder tejer. Entonces sacamos el marcador y tejemos la última vareta donde habíamos puesto la marca. Bueno, en esta primera espalda vamos a tener en total 23 varetas contando las 3 cadenas como si fueran una vareta. Bueno, tenemos 23, acuérdense, porque hicimos un aumento también, si no tendríamos que tener 22, pero con el aumento también tenemos 23. Bueno, ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a dejar sin tejer lo que corresponde a las mangas, es decir, esta parte dejamos sin tejer y saltamos directamente a tejer al lugar, a esta marca, donde va a comenzar la delantera. Entonces voy a sacar la marquita si quiero, si no voy a tejer en el mismo lugar donde está la marca. Pero en este caso, para no confundirme, van a ver que yo voy a tejer en el mismo lugar donde está la marca. Vamos a hacer una vareta. Y ahora si quiero saco la marca. Yo lo puse así para que ustedes vean que yo estoy tejiendo sobre la marca y no antes ni después de la marca, sino que sobre la marca. Ahora saco el marcador porque si no me va a molestar. Y vamos a continuar tejiendo varetas hasta llegar a la otra marca. Y aquí también vamos a hacer 2 aumentos. Vamos a hacer uno por acá y otro por acá. Entonces yo voy a tejer varetas y van a ver que como son aumentos, son pocos aumentos, entonces no hace falta contar cada cierta vareta, realizar un aumento, sino que lo hacemos a ojo. Bueno, yo voy a hacer un aumento acá, voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento y ahora seguimos tejiendo en punto vareta, nuevamente. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo, vamos a tejer hasta llegar a la marca. Y aquí acuérdense que hice un aumento, cuando vayamos tejiendo tenemos que hacer otro aumento. Entonces tejemos todo hasta llegar a la marca y recuerden hacer un aumento por este lado.
Llegamos al lugar de la marca y aquí sobre la marca también vamos a tejer otra vareta. En este caso voy a sacar el marcador y la última vareta vamos a tejer en el lugar donde estaba la marca. Bueno, en total para la delantera vamos a tener ahora 45 varetas por los 2 aumentos que hicimos. Ahora vamos a continuar. Voy a tejer nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a saltar todas las varetas de la manga, vamos a pasar sin tejer y vamos a comenzar a tejer de nuevo donde está la marca. Bueno, entonces en la vareta sobre la marca, ahí en el mismo lugar, vamos a tejer la primera vareta de la segunda espalda. Bueno, ahora voy a sacar la marca para que no me moleste y ahora continúo tejiendo todo en vareta hasta llegar al final. Aquí también tenemos que hacer, acuérdense, un aumento al igual que hicimos en la primera espalda. Bueno, ahora yo voy a hacer el aumento, voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora continúo tejiendo todo vareta hasta llegar al final. Terminamos de tejer la fila 8, ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena de comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 8 y también van a ver cómo quedó dividida en partes. Acá estarían las mangas y esta parte sería el cuerpo. Ahora vamos a tejer una fila base que va a ser una fila de varetas que va a ser preparatoria para hacer después el punto fantasía. Vamos a tejer todo en punto vareta. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer todo en punto vareta. La primera vareta, acuérdense que lo hago sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora tejemos todo en punto vareta. Bueno, de esta forma voy a seguir tejiendo hasta llegar al lugar de las cadenas. Llegamos al lugar de las cadenas y aquí también vamos a tejer varetas. Aquí vamos a tejer entonces una vareta por cada cadena, en total vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora continuamos tejiendo sobre las varetas de la fila anterior. De esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar nuevamente a las otras 3 cadenas. Estamos llegando a las 3 cadenas y aquí también vamos a tejer 3 varetas. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora continuamos tejiendo sobre las varetas. De esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila.